Mi nombre y un gusto estar invitado en este programa. Soy músico, armoniquista, entre otras cosas, y bueno, feliz de compartir. Gracias por No, venir, ¿eh? no, gracias a ustedes. Nora, su turno. Bueno, soy Nora Belmont y estoy muy contenta de estar acá. Es que él es como ya parte mío y soy terapeuta y astróloga y bueno, hago un poco de todo. Después te voy a preguntar por lo de biodecodificación, la palabra que estuve un mes para tratar de decirla bien y sin confundirme. Pero ya la digo bien, ¿viste? Sí, perfecto. Meir. Meir Soay, yo soy Nick de Esquel y bueno, muchos me conocen. Actualmente escribo, así que bueno, en fin, bien, pasándola muy bien en Esquel. Brevemente, el tema de los haikus, que fue uno de los... para nombrarle a los oyentes, ¿no? Lo estuve hablando durante la semana. ¿Qué sería un haiku? Y mira, un haiku es un tipo de composición japonesa que es un verso muy corto que tiene una estructura muy específica. Y bueno, es algo que me llegó a mí muy de casualidad, aprendió en mí y es lo que estoy escribiendo ahora. Básicamente es un verso corto. Un verso corto, sí. Con razón la primera novia que tuvo me parece un haiku, me dijo. Ahora me acuerdo por qué era. ¡Qué atrevida! Ahí viene haiku, dice cuando salía del baño. Claro, ella pensó que era Becker y resulta que no. Claro. Qué grande, me dijo. Rubí. Yo soy Rubí. Me dedico a muchas cosas, a atender a mi familia, a vivir feliz, y dentro de todas esas cosas también la que me hace feliz es la pediatría. Me dedico a la pediatría. ¿Son cuántas? Tu día tiene 36 horas, ¿no? Me parece en tu día, porque es más largo que el nuestro. Pues yo no sé cómo te alcanza el día para tanto. Y no sé, yo tampoco. Tengo un reloj especial, capaz. Sí, totalmente, ¿no? Tengo un reloj especial. Señor. Mi nombre es Damián Duflos, músico, y en este momento soy el secretario de Cultura de la Municipalidad de Esquel. Qué grande, qué guitarrita se trajo. Es un músico de aquellos que tenemos aquí. ¿En serio? Aquí, ¿eh? ¿Qué instrumento? ¿Viste? Sí, O sea, sí. lo ves con eso y decís, mejor. Se parece a la de Dire Straits. Claro. El charla esta es anárquica, ¿no? Pero yo voy a arrancar con este punto. Quiero que todos hablemos, que todos entremos en la conversación. Nora, la astrología, ¿cómo la podemos definir? Bueno, te voy a pedir que te acerques, por favor, al micrófono. Es la primera ciencia. Es la primera ciencia que el hombre desarrolla en su observación al cielo. Los antiguos se fueron dando cuenta de que cuando pasaban determinadas estrellas que se movían, que son los planetas que reflejan la luz del sol en realidad, y sucedían cosas en la Tierra. Por ejemplo, había una estrella particular roja, que sabemos que hoy es Marte, y generaba guerras o incendios. Otra muy brillante como es Júpiter, generaba bonanzas, expansiones, y a raíz de esto fue una casuística, o sea, es pura estadística, y es una observación de lo que está sucediendo en el cielo, pero no es más que un reflejo de lo que pasa en la Tierra, ¿no? Bueno, es junto con la astrología, la numerología, son las dos ciencias madres, que después fue muy bastardeada. ¿Por qué decís bastardeada? Y porque antiguamente todos los médicos, arquitectos, todos tenían que ser astrólogos, primero eran astrólogos y después eran médicos. Y en los años 1600, 1700 se empezó a bastardear. Bueno, la época del oscurantismo hizo que saliera de las universidades. Uh-huh. Por suerte hoy está volviendo de a poco. Hay lugares en el mundo donde acá también en Argentina, el Centro Astrológico de Buenos Aires tiene casi 56 años, tiene un título del Ministerio de Educación, porque es una carrera, no lo van a decir, pero es una carrera terciaria. No lo van a decir así, sí. No queda bien entre no queda esa... bien que el Ministerio de Educación diga que esto es una carrera de nivel terciario, pero realmente lo es, porque... Mira, casi te diría como un cometa dentro de ese mate ahí en el medio. Lo es porque es muy difícil. Bueno, yo la hice, me recibí ahí, entre otros lugares, y te recibí de técnica en astrología científica. Y bueno, es una observación, es un espejo. Y desde mi percepción, solo me está reflejando cuáles son los procesos que está pasando en la Tierra, como un ser vivo, ¿no? ¿Y esos procesos tienen que ser solamente individuales o también colectivos? Y hay muchos tipos. Está tu carta natal, que es cómo estaba el cielo en el momento que respiraste por primera vez.
Ah, hasta ese nivel así de Sí, puntillosidad. de puntilloso, ¿no? Cuando insuflaste tus pulmones y se declara al bebé vivo, ¿verdad? En ese instante se toma una foto, que es la hora, el lugar y el día, por supuesto, de cuando lo haces, y es una huella digital cósmica tuya. Fua. Entonces, Energética, claro, sobre todo. tiene energía, tiene toda una información. Yo trabajo con una técnica muy especial, que trabajo con esa carta tropical, que es el encuentro de la mamá tierra y el papá sol, que me va a mostrar un entorno en el cual yo me tengo que adaptar y voy a copiar casi todos esos modelos para poder pertenecer a esa manada, pero no soy yo. No, no, perdón, ¿en qué medida determina tu vida eso? En ninguna. Salvo que vos hagas un proceso. Es una información de cómo. Hay gente que puede ser muy. Están los deterministas, ¿sí? Y hay gente que ya está evolucionando los conceptos del arquetipo, ¿no? No podemos seguir repitiendo lo que decían hace 2000 años, o 1000, o 500. De hecho, por ejemplo, se decía que un Saturno cuadrado Venus era una mujer soltera, nunca conocerá marido, decían los antiguos, ¿no? Y hoy podemos hablar de una falta de autoestima, una limitación en el amor propio. No se existía ese concepto hace 500 años atrás. Y así todos nos quedamos cortos, porque no puede ser que hayamos avanzado solamente eso, el arquetipo, el símbolo es infinito. ¿Viste que yo te dije cuando estábamos viendo el otro día las estrellas? Que había más que eso, que solamente... Sí. Yo pensaba que vos, en la parte que decías del oscurantismo y cómo fue cambiando culturalmente la concepción de todo en realidad. Antiguamente eran cuestiones, las etapas se medían por lunas, era Claro. otro tipo de... Y bueno, seguramente los árabes ellos metieron, creo, bastante los estudios de los astros. Sí, los babilonios, los árabes. Como que el oscurantismo tampoco se ha ido todavía. No, porque siempre hubo manera de camuflar las cosas. O sea, el tarot de Marseille que dicen que estaba prohibido todo lo que sería echar cartas. Entonces hacían como que jugaban, ¿no? En la corte y se tiraban las cartas. O sea, de alguna manera Claro. la cosa iba a suceder igual. Ahí se desliza en la conversación el tema de las energías, ¿no? Cuando hablamos de energías. También, Rubí, vos provenís de la ciencia médica, en general, pero hemos tenido muchas charlas también, ¿no? Que tu conocimiento es mucho más amplio. No sé si respecto. realmente es amplio. Ujú. El tema es que me parece que esto rige el universo. Todo lo que sea los astros. De hecho, los cultivos o las lunas del embarazo, Sí. o lo último que aprendí en alguien que me dijo, Rubí, cuando tengas que pedir un coprocultivo, fíjate hasta qué punto, pedirlo en luna llena. Pedirlo en luna llena, ¿por qué? Porque los parásitos salen a replicarse en el intestino Claro. en luna llena. Claro. Entonces, es una conducta que a lo mejor voy a probar, a ver si es cierto. Y sí. Y yo tengo más parasitosis diagnosticada a partir de esto, ¿no? Bueno, Sócrates decía, no toque el acero, el órgano que rija la luna. Claro. Quiere decir que si, por ejemplo, yo me tengo que operar de huesos, tengo que ver que la luna no esté transitando, en general, ¿no? Después hay que ver la carta de la persona, pero que la luna no esté transitando el signo de Capricornio que rige los huesos, porque está como todo mucho más inflamado, ¿no? O si me tengo que operar de la cabeza, de los ojos, voy a tratar de que no sea una luna en Aries, que rige la cabeza, ¿no? Y bueno, esto es muy, muy antiguo. Creo que todo rige eso, o sea, como que estamos dirigidos en el universo por esto. Y la naturaleza en sí, las mareas, por ejemplo, Claro, la y hay un marea. montón de actividades que están relacionadas. Bueno, por ahí con la luna, por su cercanía, es más notorio, pero seguramente otros astros afectarán de alguna manera. No me gustó la seña cuando nombraste a alguien, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Era para arriba. Usted interpretó mal la seña porque fue para arriba. Igual sí, era. Claro, sí. Keiko era. Qué grande. Que hace unos años se hablaba mucho del biorritmo. No Claro. sé si todavía es vigente, pero Sí, se sí, hablaba sí, mucho claro. del biorritmo. Acércate un poquitito al micrófono, por Y favor. se trataba de hacer las cosas de la vida de uno, especialmente la física. Vos nombraste una operación Mm. basada en el Con biorritmo. los biorritmos altos, claro. sí.
A ver, para nosotros, ¿qué sería el biorritmo? Yo pensaba hablar de otra cosa en este momento. Por favor, Pero dígalo. voy a hacerlo. No, me parece que se está evolucionando en la ciencia, incorporando otras disciplinas que no son estrictamente o no tienen una metodología estrictamente científica, pero que aportan, porque hay cuestiones que a la ciencia se le escapan, que no las logra explicar, y cuando ves resultados, como decís vos, cuando los resultados los ves y en algo práctico de todos los días, empezás a decir, bueno, o sea, Algo hay. hay que prestar Algo atención. hay que prestar Creo que se atención. está avanzando en eso. Lo que pasa es que entiendo, es una opinión personal, que en ciertas cuestiones como medicina y demás es más ortodoxa la cuestión y cuesta abrir las puertas a otras cosas, o por lo menos transitar, me imagino, un buen tiempo de verificar. Total. Igual yo creo que el paradigma está cambiando. En la medicina está cambiando. De hecho, hay muchos equipos quirúrgicos que hacen Reiki previo al paciente, Reiki previo a la intervención. O sea, por decir una de las cosas que se está utilizando, ¿no? Ni hablar de la medicina natural que viene apareciendo. La Pero- viene rompiendo, claro, estructuras que han estado metiéndose en lo que dicen. Pero es en muy realidad, cierto. perdón, Sí. lo que quiero aportar es que no es que tiene que aceptar, tiene que Exacto. Incorporar. reincorporar, porque en realidad, por ejemplo, en la antigüedad había un método que se llamaba decumbitare, que era cuando la persona caía de cúbito dorsal en la cama, y él venía al médico y levantaba la carta de ese momento y en base a eso lo medicaba. Tremendo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto que estaba hablando también ahí Enrique y en Rubí, a mí me pasó de vivirlo felizmente, ¿no? En la radio, de tener el mail del área, por ejemplo, del área programática de Esquel, comunicando o invitando a un curso o a una capacitación de pueblos originarios a través de las plantas de acá, ¿no? Y vos decís, quizás años atrás no, desde una institución como es un lugar médico, el ministerio, etcétera, etcétera, no iba a llegar una cuestión así, ¿no? Creo que generacionalmente se va modificando esa, pero también cuesta, hay Creo que momentos se va- cuesta. El tema que por ahí el médico tiene esto de ser medio absoluto. No solamente el médico, en todas las Sí, áreas, pero ¿no? el médico me parece que es más todavía. Ujú. O sea, la medicina, y si le ampliamos el campo a lo que es medicinas alternativas, por ejemplo, y son algunos bastante reticentes a esto, ¿no? Si el niño está en terapia intensiva, por ejemplo, es muy reticente a que venga la curandera o que venga, no sé, a hacer Reiki. algún reiki o paso de energía, llamémosle por Sí. decir energía, ¿no? Sí. Y somos bastante reticentes. Sí, pasa eso, ¿no? Sí. Pero está cambiando. y Cambia, creo que está sí. Está bueno que cambie. Pero Yo- yo creo sí, que está perdón. cambiando por impotencia de la medicina Sí, sí, actual. claro. Es decir, hubo un momento de un gran avance que fue el avance de la ciencia dura. Y aparece la microbiología y aparece toda la potencia de la bioquímica. Y ahora resulta que la bioquímica se topa con una pared porque cada vez la enfermedad, llamémosle así como un ente, ¿no?, se torna más fuerte cuanto más fuerte la atacamos. Entonces de repente ahora se dan cuenta que hay que dar un paso atrás, integrar al ser humano, ya no es una cuestión química ni bioquímica, que es tal estreptococo, tal antibiótico, porque ya no da más resultado. Y bueno, esto es dar un paso atrás y rebobinar y empezar a ver si llegamos hasta este punto, que es un mínimo en nuestra historia, cómo se curaban antes. Entonces es volver a eso, pero no creo que sea por un avance de mentalidad del ser humano, sino que es una impotencia hacia lo incurable. Muy bien, Qué porque bien. una Sí, de las tal 5 cual. leyes biológicas de Hammer. Nosotros nos vamos yendo porque ya con lo que dijo Meir. La remató, Claro. la puso en el ángulo, en serio. Una de las 5 leyes de Hammer es entender que Qué grande desde, MC, ¿eh? desde las capas embrionarias, todo lo que es el tallo cerebral, el cerebelo y los órganos que están relacionados con eso van a estar acompañados de microbacterias y hongos. Todo lo que es sustancia blanca, mesodermo moderno, de bacterias, y todo lo que es ectodermo y todo lo que rige esa capa Bien. embrionaria va a estar relacionado con los virus. Y entonces, no sería una cuestión de combatirlo, sino de entenderlo, cómo funcionamos con eso. Entonces, Que somos una unidad. una unidad. Y con además, eso, si no tuviéramos las microbacterias, los hongos,
las bacterias y los virus, no Tampoco- podríamos estar tampoco vivos. existiríamos. No existiríamos, porque son procesos de adaptación y el ser humano es el bicho que más rápido se adapta. Digo, cocodrilo que se duerme cartera. La especie que no se adaptó rápido perece. Bueno. Tal vez debiéramos pensar que sucede lo mismo con la Tierra, ¿no es cierto? Que nosotros somos parte de ese Somos su sistema, virus, ¿no? sus Dentro de un bacterias, sistema que claro. nos necesita. Últimamente me parece que no, más bien le estamos ocasionando graves problemas. Claro, sí. ¿No? Bueno, que sería la fiebre, ¿no? La que quema los virus, que es esa información que dice Bruce Lipton que sale de la célula, que nosotros le vamos a llamar virus, y hacemos una fiebre, una temperatura alta, necesario para quemarla, ¿no? Para reciclarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 2 líneas de temperatura, y dale el... Antitermo. Claro. Y no, déjalo que a lo mejor... Tampoco va, consulte a su médico, sí. Claro. ¿no? Obvio. O a la curandera de la esquina. No. Yo iba a la curandera, esta Ah, del barrio. ¿cuál era? Estaba ¿Por qué iba? totalmente prohibido por la parte eclesiástica en esos Ujú. tiempos, era casi... No era un pecado, porque uno no lo confesaba. Yo asistí bastante a esos. ¿Por qué iba a Pero la en curandera? las últimas de las... El empacho. En las últimas... o sea, la solución mi vieja la obtenía con la curandera. Exacto. Y te hacía unos movimientos muy raros. Él estaba bueno, pero daba temor. ¿Nunca fuiste a la...? Sí, obvio, no. No, veo que me mira así. No, sorprendido. es más, cuento una que la cuento siempre, una que me sucedió de viaje para el norte, pero la conté varias veces, después se la voy a contar, que está muy interesante, ¿eh? Y que después tiene una explicación también si se la quieren dar desde el punto de vista científico, como quieran, pero alucinante el conocimiento ancestral. Fue una curación de muela, de un dolor de muela en Chaco profundo, cuando íbamos llegando a visitar unos tíos que tenía allá. Me agarra un dolor de muela que el dentista me dice, anda tranquilo que no te va a pasar nada. Me dice, anda tranquilo que no te va a pasar nada. En una estación de servicio, en la muela cariada, eran, no sé, 6 años, 5 años, calculo por ahí, se me mete una cascarita de pan, no sé qué fue así, que el dolor más horrible que me acuerdo. De ahí quedó medio patuleco. me Salimos de ahí, lo cuento rápidamente, ¿no? Para no interrumpir acá la charla. Y salimos de ahí y pedimos al mismo tipo de la estación que nos dijera un lugar determinado para poder... Un dentista, salimos con ese. No, acá no hay dentista, ¿qué dentista? Me está diciendo. Me dice, bueno, acá a la vuelta tal y tenés el curandero. Fuimos, recuerdo clarito, y era el grito, llorar y mucho dolor. Llegamos hasta el lugar, el tipo agarra, me dice, bueno, mientras nos hace pasar, un ranchito muy humilde, sentate en este banquito, me dice, ¿dónde te muele? Entre los gritos le digo, era de este lado la muela, me dice, bueno, dame el brazo contrario. Le doy el brazo contrario, me ata un pañuelo y me empieza acá en la muñeca a masajear. Yo cuando me doy cuenta que le estoy hablando, ya le estaba hablando sin llorar. Y me dice, cuando termine, bueno, esta muela se te va a caer, te la van a sacar, lo que quieras que pase, pero no sentí más, efectivamente no tuve más dolor en el viaje. Me faltan las 2 piernas en este momento, pero bueno. Tuvo que sacrificar parte del cuerpo. Pero brevemente. ¿Le parece si Y de la conciencia también. Vos fuiste por la muela y no seas pretencioso. Pero el dolor